Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en que nos estén escuchando. Podcast del Fin del Mundo, episodio 6.5. Aquí nuevamente hablando sobre la importancia del Evangelio cristiano en la actualidad. Nos acompaña nuevamente el pastor Luis Soledad y vamos a estar extendiendo un poco la información que se habló en el último podcast en el que nos acompañó y aclarando algunos puntos que no se hablaron de forma concreta. También vamos a estar respondiendo algunas preguntas de la audiencia y aprovechando que el pastor está aquí, vamos a pedirle su opinión sobre estas preguntas. El pastor Franklin Figuera, bueno, aquí no dice que es el pastor, pero ya que sabemos quién es el pastor Franklin Figuera, ese Dios establece en Propatria de la Salta, dice así: Dios los bendiga, muchachos. Me gustaría que hablaran un poco de la hipersexualidad y aclara luego arriba, hipersexualización de los niños, quiero decir, Dios les guarde. Entonces, un corto, como para no extendernos mucho en esto y entrar en lo que queremos tocar, pero ¿qué opinión le merece ese tema de que hoy haya esta hipersexualización hacia los niños? Saludos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, a medida que el tiempo va pasando, el pensamiento del hombre lamentablemente se va degradando. Y voy a hablar del hombre, porque el hombre es uno de los seres creados pensando. En este caso, pudiéramos hablar de los ángeles y, perdón, y el ser humano. Entonces, los ángeles no son los que están metidos en el asunto, son los seres humanos. Voy a tocar otra parte de la creación de Dios que no son conscientes, sino que tienen un planteamiento intrínseco de parte de Dios en ellos, y su naturaleza se ha mantenido desde que fueron creados hasta el día de hoy. Me refiero a los animales. Los animales mantienen una estructura y su estado que se va en desarrollo durante el proceso hasta que llegan en un estado adulto, un estado de madurez dentro de ellos mismos, y automáticamente ellos se dan cuenta, y los demás animales de su misma especie también se dan cuenta de ese cambio que se produjo en ese animal. El hombre también tiene elementos que indican cambios naturales dentro de su organismo, así que no hay necesidad de apresurar nada, ni hay necesidad de detener nada. Voy a tomar las palabras del apóstol Pablo, que dijo de esta manera: cuando yo era niño pensaba como niño y actuaba como niño. Ahora que soy adulto, pienso como adulto y actúo como adulto. Estamos hablando de 2000 años atrás, un poquito más, pero vamos a suponer que sean 2000 años, o tal vez un poquito menos. Lo cierto es que Pablo está considerando la idea de que un niño no piensa como un adulto. Las mismas leyes que rigen a las naciones tienen forma de sancionar a los padres de los niños y no a los niños. Algunos países pues sancionan a los niños. Entonces, eso de una manera nos está diciendo que el niño tiene una etapa que debe cumplirla en su desarrollo natural hasta que llegue el momento cuando tenga que actuar como adulto y ver la vida como un adulto. ¿Por qué? Un niño tiene que quemar esa etapa de niño, y obligar a un niño a ser un adulto es quitarles esa etapa de niño. De alguna manera, cuando los días hayan pasado, cuando los años hayan pasado, eso va a cobrar cuenta, por cuanto no vivió esa etapa y va a querer vivirla después. Entonces tenemos dentro de este asunto que desde mi punto de vista las cosas deben correr naturalmente, los desarrollos deben darse naturalmente y la madurez tiene que ir llegando naturalmente. El ser humano, nosotros acá vamos a hablar de Venezuela, eso se va como que se va pidiendo naturalmente. Si en el ser masculino vamos viendo cómo el cuerpo se va formando de la manera que debe ser, en el rostro comienzan a salirle
algunos vellos de los pelos para hablar con naturalidad. Y las damas van formando también su figura y el desarrollo natural le están diciendo que ahora sí se está desarrollando. De modo pues que inculcarle a un niño estas cosas y de alguna manera obligarlos de una forma indirecta a que sean adultos es contra natural. Es contra la naturaleza del niño, es contra la naturaleza del ser humano y a resumidas cuentas, en vez de causar beneficios, va a causar problemas. Ahora, hay un punto que yo quisiera considerar en este caso y es lo siguiente. Y pareciera que va muy de la mano con el programa de fin de mundo. Como decía mi padre y mi madre, verdaderamente esto es fin de mundo. ¿Por qué? Porque si están apresurando el desarrollo de un niño, están apresurando ese paso de lo que es la parte de ser infante a la parte juvenil y luego a la parte del adulto. Bueno, eso indica que están apresurando todo. Y así como lo apresuran para una cosa, pues lo van a apresurar para la otra. El mundo va apresuradamente en ese sistema, en ese desarrollo, que va en declive y pareciera que vamos avanzando y lamentablemente estamos retrocediendo. Imagínate tú que si hablamos en los términos bíblicos, los hombres de la antigüedad se casaban a los 200 años, a los 150 años. Y Noé, bueno, Noé a los 500. Bueno, y pudiéramos considerar eso ahora que un niño que tenga 10, 12 años, que quiere tener un perfil de un adulto, pues no, en realidad está diciendo que estamos en la postrimería de la existencia del ser humano en la tierra, lamentablemente, y no porque Dios lo quiera, sino porque el mismo hombre se está encargando de apresurar ese asunto. Si estoy de acuerdo con el asunto de que se esté dándole un grado de alza a todo este asunto, pues no estoy de acuerdo. Considero y pienso que las cosas tienen que darse en su propio desarrollo, en la naturaleza de las cosas. Pastor, nosotros de los programas anteriores, para cerrar este tema, en los programas anteriores nosotros hubo un enfoque que le dábamos a este asunto sobre que aún el padre que no hace, en el sentido de que el que no obstruye. Promisión. Sí. Y lo digo porque van a haber posiblemente algunas personas que pueda llegarle esta información a sus oídos, que de repente escuchen el programa o alguien le diga, miren, en tal programa dijeron esto, y digan, no, pero es que yo no soy así porque yo no someto a mis hijos, no los someto a que reciban ese tipo de contenido que termina en esa hipersexualización. Ahora, no es nada más no exponerlos al contenido, sino no purgarlos del contenido que ya han recibido o que reciben afuera. O sea, ¿considera usted allí que no es nada más el problema de los que exponen a sus hijos al contenido? Porque ciertamente, así como siempre hemos dicho, que los niños son una esponja, ese es un comentario que se utiliza mucho. No, los niños son una esponja y aprenden mucho. Está bien y todos estamos claros que el padre que expone a sus hijos a un contenido que va a desembocar en una hipersexualización está mal, de plano. Ahora, también está aquellos que saben el nivel en el que está la sociedad actual y no hacen nada para impedir esto a sus hijos. ¿Qué piensa usted sobre esos padres para terminar este? Bueno, yo como padre, yo digo que yo tengo experiencia de criarlos a ustedes en un contexto. Hoy tal vez no tenga la experiencia de criar un niño, pero siempre hay un patrón natural. Las formas, las necesidades, los conceptos cambian de forma, pero de fondo siguen siendo igual. Vamos a hablar otra vez de los animales. Pudiéramos hablar de los depredadores, por decir algo. Ellos no hablan, no saben hablar de una manera fonética, no saben hablar. Pero su forma de vida también transmite una enseñanza, transmite un mensaje. Por ejemplo, ustedes después que cuando chicos veían mucho, ustedes se dan cuenta que cuando en una manada mataban al elefante, al macho alfa, se daban cuenta que los otros elefantes machos
que estaban allí por no tener un modelo que los condujera, que los formara, que los construyera, que los enseñara. Ellos se volvían como locos y se metían por los sembradíos, destruían todo, destruían poblados. ¿Ustedes se acuerdan de esas cosas? ¿Por qué? Porque por falta. Sí, pero quien los enseña, si hace falta un macho. Sí, también hay un macho alfa. Sí, hace falta un macho que los controle. Entonces, en este caso, cuando ese padre no está, ellos no saben cómo enfrentar esa madurez. Vamos a hablar entonces de un depredador del tigre. En este caso, la hembra, que es la que enseña al cachorro a cazar, pero lo enseña. Lo enseña a jugar con el viento, con la temporada, cómo debe agacharse, en qué momento debe atacar. El chita, el guepardo en este caso, el leopardo. Y si esos cachorros ya están un poco grandes y su madre muere, a ellos les cuesta mucho poder recibir, alcanzar la presa, porque no tuvieron la enseñanza correcta. Entonces, ciertamente, con respecto a lo que tú estás diciendo, que no hacer es hacer. Es decir, no hacer es hacer que los demás hagan. Pudiéramos decir que es una estructura causativa. Es avalar. Sí, es causativa porque yo hice que otro hiciera algo así. Pero ¿cómo lo hice? Con mi omisión. Permití, de alguna manera, dejé que el otro hiciera. Entonces, ciertamente estamos en una sociedad que es abrasiva y también es envolvente. La sociedad que hoy estamos viviendo es muy difícil de manejar. De modo pues que los padres tienen una gran responsabilidad de construir. El padre tiene que construir, porque para eso es la cabeza de un hogar, para construir. Y un niño, ciertamente, es una esponja, lamentablemente no tiene la capacidad de discernir con certeza entre lo que es verdaderamente bueno y lo que es verdaderamente malo. Así que darle un carácter de adultez a un niño que no es capaz de desenvolverse por sí mismo, de protegerse, de autoprotegerse. Bueno, yo diría que es un crimen. Yo diría que es un crimen, porque ese niño se va a enfrentar a una sociedad más adelante que él no va a salir victorioso de esa sociedad a la cual se va a enfrentar. Además de esto, suponte que tenga un hijo él en ese momento cuando se cree un adulto porque todavía es un niño. Entonces, si ese niño como padre tiene problemas para adaptarse a un sistema, a una sociedad, ¿cómo será su hijo como hijo? O sea, ¿cómo será el hijo de él? Y así nos iremos sucesivamente al hijo del otro y al hijo del otro. Porque yo viví en una generación distinta a la que ustedes vivieron cuando eran niños. Pero ya ustedes como adultos se están dando cuenta que ahora hay una generación distinta. Y eso no se va a detener, eso va a continuar. Y las estadísticas así nos lo están diciendo. De modo pues que la forma como yo veo la vida no es de la misma manera que la ven. Y los jóvenes de ahorita, los niños de ahorita, no ven la vida como lo ven ustedes tampoco. Y así sucesivamente. Hoy nos están hablando de la hipersexualidad. ¿Qué nos van a hablar mañana? Ahí como estábamos hablando una vez unos cuantos años que le decía que el ser humano pareciera que nace como que en el mundo de sus padres, vive su vida madura en su mundo y muere en el de sus hijos. Entonces, el niño nace en un periodo que no tiene que entender, pero pareciera hoy en día que estos padres quieren, porque el problema es que eso no parte del niño. O sea, no es algo que el niño desee y el padre le permita, sino que en la mayoría de los casos el padre lleva al niño a esto. Porque cuando se ve una niña a veces ni siquiera de 12 años, 7, 8 años, con un montón de maquillaje, eso no fue el niño que agarró y gastó un realero en maquillaje, no, eso lo compraron los padres. Y más allá de que el niño lo pueda haber visto en un video, en una cosa, los padres lo llevaron a eso. Y cuando se le pone la ropa inadecuada a un niño o una niña, casi siempre es el padre el que lo lleva a eso. Y bueno, ya tendríamos ya que extendernos un poco en esto y tenemos que entrar en el otro asunto, pero también es eso de que no está dejando que el niño sea niño en su etapa, sino que quieren forzar al niño
a vivir en el sistema de los padres, porque ese sistema hipersexualizado es el actual. O sea, ese es el sistema actual. Es el de los padres. Y es el de los padres. Los padres están contentos en ese sistema. Hay muchos padres que les gusta vestirse de esa manera, les gusta andar mostrando todo el cuerpo. O sea, eso actualmente es muy normal. O sea, entonces no es algo que los niños estén pidiendo, sino donde los padres y la sociedad los están llevando y de alguna manera no les están dejando desarrollar su propio sistema como de alguna manera han venido haciendo todas las generaciones anteriores. Aquí en este asunto hay que destruir algo. O sea, tenemos un enemigo y en estos asuntos hay que analizar que hay un asunto espiritual, hay un ente espiritual y hay que destruir algo. Y ese algo o ese alguien es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es el hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consigna de nuestros enemigos? Destruyamos al hombre. La forma más fácil de destruir al hombre es destruir al niño, que es el que va avanzando ya. Los adultos ya van pasando, ya van cruzando la esquina. Ahora, la generación que viene llegando, ellos necesitan destruirla para que las generaciones emergentes ya no tengan herramientas como defenderse lamentablemente de toda esta situación. Parece que vamos a pasar al otro punto. Sí, supongo, porque ya duramos como 15 aquí. Se supone que ya hace 5 minutos. Yendo a lo que vinimos, comentaba usted cuando culminamos acá el programa que había como ganas de seguirlo un poco más, que quedaron algunos puntos que usted quería aclarar, o un punto puntualmente que quería aclarar porque me parecía que la información que se transmitió no que era incorrecta, sino que no era suficiente para que las personas pudieran tener un concepto claro de lo que se estaba presentando. ¿Cuáles eran esos aspectos que se querían hablar? Bueno, un punto que de allí pues deriva de algunos otros. Y es lo siguiente, están hablando del Evangelio de la actualidad y bueno, se tocó el punto de lo que es la salvación, ¿no? El hombre que puede ser salvo. Entonces yo hablé pues del hombre que había sido salvo antes del Evangelio, pero el hombre podía ser salvo, podía pasado, sin el Evangelio, pero no sin Dios. Entonces, considero que hay necesidad, bueno, sí, en este caso, hay necesidad de ahondar un poquito en este asunto. Y lo digo por la causa de que a veces en estos temas, que son dinámicos, quedan vacíos en el sentido de que mientras se está dando una respuesta surgen otras preguntas. Y al surgir otra pregunta, automáticamente, si la contestación de la pregunta previa no está completa y se salta la otra, quedan vacíos, quedan lagunas. Y esos vacíos a veces pueden malinterpretarse. Ahora, ¿puede ser el hombre salvo sin Dios? No hay forma. ¿Puede ser el hombre salvo sin Cristo? No hay forma. Seguramente se puede decir que Cristo, humanamente hablando, que hablamos del Cristo histórico, del Cristo humano, haya vivido hace 2000 años. Pero según nuestra concepción cristiana, nuestra concepción bíblica, pudiéramos decir que de alguna manera judeo-cristiana, ¿no? Porque los conceptos vienen de allí, de la Biblia que nos ha entregado el Tanaj, en este caso el pueblo judío, y que nos dicen que el hombre tiene 6000 años sobre la tierra. Nosotros, desde ese presupuesto, y no vamos a discutir de los animales, de los dinosaurios, de la tierra, estoy hablando del hombre, más allá de lo que se pueda hacer. El hombre tiene 6000 años sobre la tierra desde nuestra forma de ver la vida, desde nuestra percepción. Ahora, ¿cómo podemos decir que el hombre es salvo por Cristo antes de que Cristo nazca? Y este es un tema que es más que todo de un contenido espiritual donde muchos de los cristianos no están de acuerdo con el planteamiento que voy a hacer. Ya lo hice aquella vez, solo lo mencioné, lo hablé,
pero no ahondé en esos elementos. Y es el hecho de que según mi postulado teológico, el hombre no puede nacer en pecado. El hombre nace sin pecado. Lo que no hice fue explicar, porque yo creía que el hombre nacía sin pecado. Y este es un asunto importante, y vuelvo y digo, hay conceptos teológicos distintos a los que yo voy a exponer, pero bueno, es lo que yo creo y puedo defenderlo de acuerdo a los conceptos que puedo tener. Son muchos los planteamientos del calvinismo que habla de la exponencia, porque por la soberanía de Dios, el arminianismo que habla de la salvación desde la perspectiva de la bondad de Dios. Y yo que hago un planteamiento, y no que quiera compararme con Calvino ni con Arminio, sino que tengo un planteamiento distinto. Y ese planteamiento es que la salvación es por la justicia de Dios y no por el amor, no por la bondad, ni por la soberanía. Y voy a explicar esto. Si la salvación pudiera ser por la soberanía de Dios, de acuerdo al planteamiento calvinista, al postulado de Calvino, entonces Dios podía salvar a todos, porque Él es soberano, y la voluntad de Dios es que todos se salven. Ahora la pregunta es, si la voluntad de Dios es que todos se salven, ¿por qué no todos son salvos? Entonces quiere decir que no es la soberanía la que se encarga de eso. Arminio dice que la bondad de Dios, que el hombre es salvo por la bondad de Dios. Bueno, yo haría la misma pregunta. Si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que su voluntad es que todos sean salvos, entonces ¿por qué Dios no salva a todos? Porque si es por la bondad, y es bueno, suficientemente bueno, como nosotros así lo creemos, pero ¿por qué no salva a todos? Entonces, el planteamiento que yo hago es la justicia. El hombre es salvo por la justicia. Es decir, que el hombre es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo. Pero por cuanto el hombre fue hecho libre con capacidad pensante y con voluntad, el hombre tiene que responder al postulado de Dios de salvación, a la oferta de salvación que hace Dios, y el hombre tiene que responder positivamente a ese. Ahora, ¿de dónde surge la idea en cuanto a mí de que el hombre no puede nacer condenado? La idea surge de que el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, y aquí, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden discutir al respecto. Dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese es un punto muy importante, ¿no? Y quiero decirlo de esta manera. Casualmente, en lo que es la gramática griega, ahí se utiliza lo que se conoce como un participio del griego. Y ese participio está en el estado perfecto del verbo. El estado perfecto es una acción que sucedió en el pasado, pero que en el presente aún la eficacia de esa obra se mantiene. Por eso, en el griego, eso es un estado perfecto. En el hebreo es distinto. En el hebreo también el estado perfecto es una obra ya completada, pero el griego a eso le dice aoristo, pero el hebreo le dice estado perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si Cristo comenzó a morir, porque en realidad esta es la expresión, comenzó a morir desde la fundación del mundo, no es casualidad que cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario y está muriendo, dice consumado es. ¿Qué fue lo que se consumó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que terminó en la cruz del Calvario? Entonces, estamos viendo que la obra redentora de Jesucristo, nosotros comenzamos a verla desde la cruz del Calvario, pero Dios no. Dios no comenzó a verla desde la cruz del Calvario. No podía Dios crear al hombre y luego reaccionar después que el hombre pecara. Quiere decir que el hombre, Dios hizo el proyecto, el plan de salvación antes de que el hombre pecara. Por tal razón, como Cristo murió antes, o comenzó a morir antes de la fundación del mundo, y por ende antes del pecado de Adán, el hombre no puede nacer en pecado. Otra cosa que quiero decir. Ya, pastor, antes de que cambie ese, usted hacía un planteamiento hace un momento y es como para darle un enfoque desde ambos, o desde más de dos espacios, que usted decía que no es por la bondad, ni es por la soberanía, y con esto no se está queriendo decir en ningún momento que es que Dios no posee esas cualidades, sino que la salvación no obedece
a estas dos cosas como sustento, sino a la justicia. Lo digo es como para que no quede cualquiera vaya a decir por ahí, no, el pastor anda diciendo que Dios no es, que Dios no es ni soberano, no es ni soberano ni bueno, no, no. No es que no tenga esa Es verdad. presentes. Es verdad, lo que pasa es que la costumbre de hablar entre, estamos hablando ya desde el presupuesto de que ustedes conocen, de lo que estoy hablando, y a veces no me detengo a dar esos detalles, pero tienes razón en ese aspecto. No se está hablando en contra de la soberanía de Dios. Dios es soberano. No se está hablando en contra de la bondad de Dios. Dios es bueno, perfectamente bueno. Y es soberano, perfectamente soberano. Pero también es justo, perfectamente justo. Es decir, que ninguna de las cualidades de Dios, disculpe, es superior a la otra, ni inferior a la otra. Dios, por ser perfecto y por ser eterno, todo lo que de él deriva en cuanto a sí mismo es perfecto y también es eterno. Es decir, que si la bondad de Dios es eterna y perfecta y la soberanía de Dios es eterna y perfecta, también la justicia de Dios es eterna y es perfecta. Ahora, el asunto es cómo concilia la justicia y la misericordia en un mismo acto. Y ese es el problema, que el hombre no es capaz de ver la conciliación, porque si nosotros hablamos de las autoridades no están llamadas para tener misericordia, están llamadas para impartir justicia. Entonces, en este caso, estamos viendo a un Dios que opera con misericordia en nosotros, pero que operó con justicia en Cristo. Y por eso somos justificados. No porque nosotros merezcamos esto, sino porque alguien pagó. Aner, Israel, Satiel. Si Dios no hubiese cobrado el pago del pecado en Jesucristo, el perdón de pecado fuese una impunidad. Y en Dios la impunidad no es una opción. Entonces, ¿cómo podemos decir que aquí no hay impunidad? Bueno, es porque hay justicia. Entonces, como para continuar el punto, ¿no? Quería hacer una pregunta Ajá. en ese punto. Hay una pregunta ahí para mí importante en ese punto, y es que mucha gente tiene un presupuesto, o sea, esto se entiende fácil para el que tiene quizás las bases teóricas adecuadas, pero hay mucha gente que tiene las siguientes bases teóricas, por ejemplo, que el diablo manda en el infierno, por ejemplo, o que el diablo es un enemigo más o menos al mismo nivel de Dios y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si se dice que Cristo por justicia debía pagar, mucha gente asume, y me lo han dicho en algún momento, ¿y por qué Cristo le iba a pagar al diablo? Entonces ahí también como que está ese puntico de, ok, Cristo por justicia tenía que pagar, pero ¿a quién se le debía? ¿Qué se debía? Bueno, como te digo, lo que aquí van a seguir quedando cosas y saliendo cosas. Cristo no le debe al diablo nada, ni nosotros siquiera le debemos al diablo nada. Al diablo no le debe nadie. Es más, el diablo es deudor. Toda deuda que se contrae en el mundo es contra Dios. Deuda de pecado. Por supuesto. Bueno, cualquier deuda, ¿no? Claro, pero Que para puntualizar. calificamos esto a esta altura, que toda deuda de pecado es contra Dios. ¿A quién le pagó Cristo? A Dios. Y cualquiera puede decir, pero Cristo no es Dios. Cristo es Dios. Pero ahí está el asunto, que tendríamos que hablar de lo que es la Trinidad y no vamos a entrar en el punto de la Trinidad. Son muchas cosas que pudiéramos decir ahí. Por eso me veo obligado a volver al punto. El hombre es salvo y aún el Evangelio no había llegado. Cristo no había nacido, pero ya había comenzado. Y lo estamos viendo, que antes de que el hombre peque, entonces la obra redentora de Jesucristo ya se está efectuando. Los que piensan que el hombre nace en pecado no tienen una estructura bíblica para decir esto es así por esto, por esto, por esto, por esto. Porque me puedes decir, bueno, pero fue que Adán pecó. ¿Por qué tengo yo que nacer en pecado? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Ve al punto, ¿no? Si están destituidos de algo, es porque estuvieron allí antes, ¿no? Estuvieron allí. Entonces, si yo estuve allí antes de nacer, no nací en pecado. Yo vine a ser destituido de algo que fui constituido. O sea, ¿cómo a mí me van a destituir de la presidencia si yo nunca soy presidente? Yo nunca fui presidente. ¿Cómo me van a destituir de un cargo que nunca lo he tenido? Entonces, si yo fui destituido en algún momento de la gloria de Dios, significa que antes estuve en esa gloria de Dios. Ahora, cuando yo reconozco la obra redentora de Jesucristo, recibo ese don de salvación, yo vuelvo a la gloria de Dios. Por eso la expresión reconciliación, o sea, volver a donde antes estaba. Entonces, un niño que nazca y muere, no se pierde. Entonces, si no se pierde, es porque no nació de pecado. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Y todo esto lo estuvimos hablando por causa de las culturas que hay en muchos pueblos, hombres en el mundo, que nunca han conocido a Dios. Y sería la injusticia de que se perdieran sin que Dios les diera la oportunidad de ser salvos. Nosotros pensamos así. Tengo una pregunta allí, Ya va, pastor. pero si la cuestión es, tal cual yo estoy hablando, no es que nadie, no es que algunas personas murieron sin tener la oportunidad de ser salvos, es al revés. Todos nacieron salvos. Y en el camino, por una causa u otra, esa salvación se pierde. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, y entonces cuando dice el apóstol Pablo, dice en los Romanos, bueno, la ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres. Y es impresionante, ¿verdad? Yo antes, cuando no tenía a Jesucristo, y mis padres y mis abuelos, esa gente sin haber conocido el Evangelio, de alguna manera sabían cosas que eran buenas y cosas que eran malas. Eso a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, la justicia de Dios, si todo es por justicia, estoy completamente seguro que aquellas personas que murieron y se perdieron sin conocer a Dios y se perdieron, es justo que se pierdan. Pero estoy también convencido de que hay personas que murieron sin conocer a Jesucristo, sin conocer el Evangelio, pero no se perdieron porque había una ley aquí que los está parando. Porque ¿dónde llegaríamos al pensar que la gran mayoría de hombres y mujeres no conocieron y así murieron, así vivieron y así murieron? Es un punto muy, muy, muy complejo para manejarlo y tal vez nunca lleguemos a una conclusión cierta y real de este asunto. Pero lo que dice la Biblia es que el hombre no nace en pecado porque Jesús comenzó a morir antes de la fundación del mundo. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Ahí está. Israel, ahora sí. Sí, es una pregunta que yo sé que la van a hacer. Y es que la mayoría, uno de los argumentos que utilizan mucho para referirse a este punto de que el hombre nace en pecado es el Salmo 51. Y que se refieren a que David dice, porque en pecado me concibió mi madre. Entonces, adelantándonos a la pregunta que yo sé que va a surgir, entonces la realizamos de una vez para... ¿Qué se puede considerar en bajo el supuesto de que el hombre no nace en pecado, como usted lo está diciendo? Entonces, ¿cómo conciliamos eso con el Salmo 51? Retórica. La figura retórica, ¿no? Por lo menos la metonimia, que es una figura retórica que consiste en presentar la causa por el efecto. Es decir, no lo que sucede, sino el efecto de ese asunto. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo cuando la Biblia dice que Lázaro dijo, Abraham, manda a mis hermanos que vayan y le prediquen. O manda a Lázaro, algo así. El rico le dice, manda a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. Moisés y los profetas estaban muertos, pero se estaban refiriendo a la ley de Moisés y a los escritos de Moisés. Ahora, ¿de dónde surge esta palabra que dijo David? En maldad he sido formado, en pecado he sido formado, y en maldad me concibió
mi mano. Ahora, miren los. ¿Por qué David dice esas palabras? David había, vamos a hablar de una manera semántica, David había dado muerte a Urias. O sea, no lo mató él directamente, pero lo mandó a matar y proveyó los medios. Autor intelectual. Era el autor intelectual, en este caso, de esa muerte. Y cuando el profeta lo confronta, él se da cuenta de la gravedad de su pecado. O sea, él está diciendo que su pecado es tan elevado, que su pecado está grande y que él es un pecador. Y lo está poniendo a un grado tan alto que dice, en maldad me consiguió mi mano. Pero date cuenta que después que David dice esas palabras, o antes, no sé, su hijo murió. Porque la muerte del hijo de David está relacionado con ese acto de pecado. Entonces ese niño fue concebido en pecado, ¿sí o no? De acuerdo a los pensamientos de ustedes. No, fue concebido por medio de un pecado. Okay. En ese sentido, ahora, de nacer en pecado, no. Pero la forma como él vino, el medio fue un pecado. El medio fue un ¿Cierto? pecado, claro. ¿Y qué dijo David? Que ese niño se perdió. Dijo, yo iré a él, mas él no puede venir a mí. David está reconociendo, él está salvo. Y yo iré a él. Entonces, si no tenemos evidencia bíblica de que David haya nacido en pecado, aquí tenemos evidencias bíblicas de que un niño nace producto de una fornicación y aún así se salva. ¿Por qué tendríamos que decir entonces? Y el mismo escritor de... O sea, Es el mismo escritor, por cierto. ese es el punto. Es el mismo escritor. Entonces, ¿dónde está el doble rasero de David? O está claro de lo que está diciendo. Y lo están malinterpretando. Nosotros lo estamos malinterpretando. Él está claro en lo que está diciendo y está utilizando figuras retóricas para manifestar la gran magnitud de su pecado al decir. Y nosotros mismos, hermano, nosotros mismos a veces decimos cosas que pasan y utilizamos conceptos hiperbólicos y cualquiera que nos escuche puede decir, wow, porque ese muchacho o porque ese hombre está diciendo eso. Te puedo decir algo, ¿no? Oye, ya te he dicho eso 1000 veces y te lo he dicho 5 veces. Cuando está algo mal, dice, yo no pego uno. Exactamente. ¿Cómo Nunca le salió algo bien. Entonces son figuras retóricas que se utilizan para enfatizar la magnitud del asunto y se utilizan esas figuras, esas herramientas. Ahora, date cuenta que ese es el único versículo que aparece en la Biblia que te puede decir eso. El único. Y yo lo considero de una manera retórica. En cambio, hay muchos versículos que nos hablan de la obra redentora de Jesucristo, pero el hombre prefiere irse a aquel versículo. Y eso prácticamente surge de la Iglesia Católica. Y parte de la Iglesia Evangélica pues, ha tomado esto como una realidad, sobre todo el pensamiento calvinista, ¿no? Que ha tomado esto, donde dice, no, todo hombre nace en pecado, y por cuanto todo hombre nace en pecado, entonces Dios escoge a unos para que se salven y a otros para que sigan condenados. Es el force del texto o el force de la escritura para que encaje con una ideología. Porque ahí viene el punto, yo digo, ok, vamos a suponer que si sacamos a Cristo de la ecuación, se pudiese aceptar de una forma más fácil que el hombre nace en pecado. Pero el problema es que si el hombre nace en pecado, entonces Cristo nació en pecado. Y ese es uno de los puntos que las personas siempre tratan, como las personas que defienden este punto, o se van por la tangente o tratan de enmascararlo. Había una doctrina, lo que pasa es que no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama, que ellos decían que Cristo pasó por María como el agua pasó por un tubo. O sea, que María no tuvo ni nada que ver en la formación de Cristo. Sí, pero no recuerdo, había, en los tiempos de los primeros cristianos, eso se debatía mucho, pero ahorita estoy tratando de recordar cuál era la nominación de ese planteamiento, pero no la recuerdo. Pero en forma existe todavía de que las personas no asumen
el hecho de, no, el hombre nace en pecado, ajá, y Cristo, no, pero Cristo no, ajá, pero entonces Cristo luchó contra el pecado en ventaja contra el pecado y no luchó en las mismas condiciones que nosotros. Entonces, Ese es el asunto. Bueno que recordaste ese punto, y es importante, ¿no? Porque lo hemos tratado y en uno de los libros pues, que estoy trabajando, estamos hablando de ese punto. Que Cristo en su condición humana tenía que nacer sin pecado. Era obligatorio que naciera sin pecado para poder salvar al hombre del pecado. De modo pues que, yéndonos a la realidad bíblica, ¿sí? Hablando con los conceptos elementales de lo que la Biblia dice, no hay forma que no tengas que pecar. No hay forma. Lamentablemente, para apoyar algunos planteamientos, surgen otros planteamientos que a la postre en el camino chocan contigo. Y después tú tienes que darle una respuesta como esa. Porque, ¿cómo los católicos tratan de resolver este problema? Bueno, con la Inmaculada Concepción. ¿Cómo? María fue concebida también sin pecado. Calvino dice, bueno, que las madres tienen alguna cosa que protege a la criatura, ¿no? Palabras más. Hay un planteamiento que dice que... Disculpa. Entonces yo tendría que decir que la mamá de María también estaba sin pecado. y la Y la abuela de María también estaba sin pecado. Y ahí nos iremos hasta Eva. Eva nunca pecó. Eva nunca pecó. Hay un planteamiento que dice que el pecado entra por el varón y que al María concebir sin presencia de varón no entra pecado en Cristo porque el pecado lo pone el hombre. Ese es otro planteamiento, ¿no? Pero la pregunta que sí quería hacer era ¿cómo separamos nacer sin el pecado original? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese pecado original de nacer en pecado y nacer en cuerpo de pecado? O sea, porque ahí también puede salir la pregunta de que dicen, no, pero dice que Cristo vino en cuerpo de pecado. ¿Son dos cosas distintas? El pecado original puede tener incluso hasta niveles. Yo lo diría así. ¿Existe el pecado original? Existe. Pero no en el término espiritual, sino en el término físico. Y en ese sentido, el libro de Hebreos es muy contundente al decir, está establecido, o sea, surge una ley. Está establecido para el hombre que muera una vez. Y después, el juicio. Y imagínate que ni siquiera Cristo pudo escapar de esa ley. Cristo murió. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y los demás que han muerto? Que Cristo resucitó para no morir nunca más. Ahora, ¿en qué cuerpo vino Cristo? El libro de Romanos es muy categórico en eso, al decir que vino en un cuerpo de pecado y condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la mía, en la carne de él. Entonces quiere decir que si Cristo vino en un cuerpo de pecado, vino igual que todos nosotros. Pero vivir en un cuerpo de pecado, o venir en un cuerpo de pecado, no significa vivir en un cuerpo que ya había pecado. No. Significa vivir en un cuerpo que puede pecar. La posibilidad de pecar. Tiene la posibilidad de pecar. Potencia no. Exactamente, es potencia. Entonces, ¿cuál es el asunto de Cristo? Que no pecó. Viviendo en un cuerpo de pecado, no pecó. Ahí se eleva mucho más exponencialmente la obra redentora de Cristo. Porque viviendo como nosotros, no pecó. Pero sin embargo, mi orientación va no al nacimiento de Cristo, sino a la obra redentora de Cristo antes de que Adán naciese. ¿Por qué? Y ahí obligatoriamente iríamos hacia otros elementos que no los vamos a tocar acá. Dios va a construir el mundo, va a hacer la creación, pero la creación fue construida con firmeza. ¿Dónde fue construida? ¿Cuál es el fundamento de todo lo que existe? Bueno, que el mundo es forjado, es creado, es estructurado en la justicia. ¿Cómo es la justicia? Bueno, que antes que el mundo fuera formado, Cristo muere.
la obra redentora de Jesucristo le da estabilidad al mundo entero, a todo lo que es la creación. Entonces, de aquí la importancia y la responsabilidad del ser humano. O sea, no es culpable Dios de que el hombre que viva en Japón y que nunca haya oído del Evangelio se pierda. Dios no es responsable. ¿Por qué? Porque ese hombre nació salvo. Ese hombre nació. Y estamos hablando, por decir algo, del que vive en Japón, pero hablamos del que vive en esta parte. Una vez estuvimos conversando un punto, ¿no? Y es lo siguiente. Una persona que nace enfermo, que nunca tiene la capacidad de responder al llamado, de hacerse responsable por sus actos, ¿será que esa persona se muere y se pierde? Estamos conscientes de lo que significa la condenación de un alma. Estaríamos rompiendo el patrón de la justicia de Dios. Que tanto vale un alma y tan grande es el pecado del hombre que Cristo vino a morir por el hombre. Entonces, es justo de que un hombre venga al mundo y se salve y se condene sin haber tenido jamás la oportunidad de ser salvo. ¿Ese es el Dios de justicia que nosotros predicamos? No, ese no es el Dios de justicia que nosotros predicamos. Así que cada hombre y cada mujer tiene códigos escritos internos que le indican por lo menos lo suficiente para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, una vez que viene Jesucristo, Cristo va a formar la iglesia. La iglesia, eso sí, pero hay personas que fueron salvos antes de la iglesia y serán salvos después que la iglesia sea levantada. Sin ser iglesia, pueden ser salvos. Lo que no pueden ser salvos es sin ser de Dios, sin ser de Jesucristo. En eso sí hay otro asunto, ¿no? Y allí vamos a tejer una gran cantidad de cosas, porque aún desde los principios primeros, cuando surge la idea de la Iglesia Universal, que dice nadie puede ser salvo sin la Iglesia. Correcto. Ahora que estamos acá en el mundo y que ya tenemos conocimiento de la Iglesia, existe la Iglesia, y si tú conoces eso, no puedes dejar de pertenecer a la Iglesia. Pero no me refiero a la Iglesia católica, ni me refiero a la Iglesia evangélica, me refiero a la Iglesia de Jesucristo, es decir, al cuerpo de Cristo. Y claro, por supuesto, yo como evangélico, yo digo la Iglesia evangélica, pero también sería una pretensión muy grande mía manejarlo desde esos términos. Yo diría más bien el cuerpo de Cristo. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Seguramente seguirán quedando vacíos. No, y Seguirán quedando vacíos. Y ya con esta frase se ganó el ataque de unos 5.000 cristianos que van a decir que te están diciendo que también hay católicos salvos. Y en realidad no estoy diciendo eso. En realidad, y lo entendí así, pero vamos a suponer que yo diga, tiene que ser en la iglesia evangélica que sean salvos, porque yo lo creo. Pero no es lo mismo que dice la iglesia católica, tiene que ser en la iglesia católica que sean salvos. Claro. O sea, yo estoy tomando para mí algo que ellos también se toman para ellos. Entonces, ¿qué digo yo? En Cristo. El Señor conoce los En Cristo el hombre es salvo. Entonces, de iniquidad. son tantas cosas que pudiéramos manejar al respecto, ¿no? Y yo quería aclarar ese punto, porque cuando digo, ¿cómo puede el hombre ser salvo? Sin Cristo no hay forma. Sin la iglesia, hubo un tiempo donde no existía la iglesia, y vendrá otro tiempo cuando la iglesia sea levantada, pero la salvación va a seguir efectuándose, pero siempre a través de Dios. Nunca la salvación puede ser por un medio distinto a la gracia, al regalo que Dios da. Pastor, hay un asunto allí que habrá quien comience a preguntarnos en cuanto a historia o geografía, el cómo y el cuándo el mensaje de Dios habrá podido llegar a ciertas personas, y creo que es importante destacar acá algunos puntos allí. Entre ellos, uno, todos partimos de Adán. En primera instancia tenemos que todos partimos de Adán, quien conoció a Dios. En segundo punto, hablamos de hombres que no eran judíos y que conocieron a Dios. Podemos hablar de un Job. Podemos hablar incluso de Enos. Y podemos hablar hasta de Balaam. Hasta de Balaam, que aunque hizo mal, conocía a Dios. Pero además de eso, volvemos a tener el caso, antes del caso del tiempo de los judíos, tenemos el caso de Noé, en donde vuelve a resurgir la raza humana a partir de un hombre que conoce a Dios.
Y tenemos el punto de la Torre de Babel, en la cual, en los tres escenarios tenemos que los hombres parten de un sitio en el cual se conoce a Dios, y aunque se ha desvirtuado, alguien en esas culturas siempre cabe la posibilidad de que alguna de esas personas de toda la gente que se regó, ya que nacimos de Adán, todos venimos también de Noé. Y en el caso de las culturas, la Torre de Babel, cabe la posibilidad de que alguna de esas personas no haya intentado cambiar nada, sino que haya conocido a Dios así como lo conocieron algunos otros fuera del pueblo judío. Pues te digo, el tema es bastante complejo, porque los judíos nos dan las escrituras, pero antes de los judíos hubo una generación, por decir algo, que pudiéramos llegar desde Abel hasta acá. Y si hablamos de 10 generaciones, por ejemplo, estaríamos hablando hasta Noé. Pero podemos hablar de Sem, el hijo de Noé. Y así sucesivamente, todavía podemos encontrar hombres que amaron a Dios sin ser judíos. Y eso es un punto importante, porque pareciera que el mundo comienza a conocer a Dios después del pueblo de Israel. Y eso no es verdad. El pueblo de Israel es un escalón en el camino. Es un medio. Siempre el fin fue la iglesia. Llegar a lo que hoy hemos llegado. Pero mira, llegó Abel. Abel no conoció al pueblo de Israel, pero conoció a Dios. Abel no era judío. Enoc no era judío, séptimo desde Adán. Noé no era judío, décimo desde Adán. Entonces, esos eran personas que oyeron hablar de Dios. Porque, ¿qué predicó Noé? Pues? En el libro 4, antes del libro. Y Pedro dice después el Espíritu de Cristo que estaba en esos profetas. Entonces, Cristo nace, y también dice, Cristo nace 4.000 años después, pero Pedro dice el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas. Entonces, es importante que Cristo, sin nacer, su Espíritu ya estaba allí. Es una cosa que tenemos que tratar de considerar. ¿Tú vas a decir algo? Y también quería decir algo. que también dice que también fue y predicó a los que en otro tiempo desobedecieron cuando se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Entonces, no es que está yendo a predicar que se salve, sino está yendo a testificar un hecho. Y si él está yendo a testificar es porque Noé habló de él. Sin O duda. sea, el Espíritu de Cristo que estaba en esos profetas es lo que testificó Noé. Hay un Salvador. La gente no le creyó, prefirieron morirse ahogados. Unos cuantos años después aparece el Salvador. Y cuando aprovechando que muere, va un ratico para allí lo visita. Y va y le predica a esta gente que desobedeció, porque se dice que desobedecieron. O sea, a ellos se les presentó una instrucción y ellos no la acataron. ¿Cuándo? Cuando se preparaba el acto. O sea, y se puntualiza que es a ellos. O sea, de todos los otros planteamientos de la humanidad, es la predicación de Noé la que se dice que fue desobedecida. Entonces, ahí hay un punto. Sí, que el salmista dice, ¿no? Hablando precisamente de esto de que no necesariamente eran en el pueblo de Israel donde se conocía de Dios. La Biblia lo dice por muchas partes, pero el salmista dice, por toda la tierra salió su voz. Y luego Pablo reconoce que esa voz, él dice, no lo habéis leído, o sea, que se está refiriendo al conocimiento de Dios. Dice la naturaleza. O sea, aparte de los seres humanos que han viajado por el mundo hablando de Jesucristo, porque es una, y lo hablábamos en el programa anterior, hay una subestimación de la gracia de Dios tan poderosa que nosotros asumimos que si Dios no me envía a mí, no envía a nadie, y que si los judíos no hacían el trabajo, como evidentemente no lo hicieron, porque la Biblia dice que no entendieron su llamado, no entendieron su ministerio, de llevar el evangelio, el conocimiento de Dios a todo el mundo, pero hubieron hombres que no están en ningún libro escrito, pero que llevaron el conocimiento, porque dice la Biblia que los magos vinieron desde el oriente, es decir, que ellos estaban esperando
el nacimiento, que aún los mismos, que muchos de los judíos no pudieron percibir el tiempo, pero otras naciones, ellos se dieron cuenta. Es decir, que ellos lo estaban esperando. Su estrella. Dice que, exacto, puntualiza que vieron su estrella, no vamos como a entrar en esos detalles, pero la cuestión es que había un conocimiento de Dios. Entonces, yo creo que a veces las diferencias que pueden haber ideológicas dentro del cristianismo, por lo menos entre el calvinismo, el arminianismo, muchas veces son diferencias de conceptos que a lo largo del tiempo lo que han hecho es que se han aferrado a una posición por defender un criterio que cuando uno profundiza en el estudio de la escritura, teniendo una forma de verlo, digo, ver las cosas históricamente tiene una ventaja. Y tiene la ventaja de que de repente si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de ellos, nos hubiésemos parcializado o hacia Calvino o hacia Arminio por la época en la que se estaba viviendo y que había que tomar un partido. Pero el juzgar desde la historia da la ventaja de poder escoger y analizar en frío y decir, no, este era un gran hombre, pero aquí se equivocó. Claro, el que quiera encontrar la verdad. Esa podamos tener nosotros, que el tiempo nos ha dado, pero ellos también la tienen, los calvinistas de hoy. Pero prefieren defender una posición indefendible. ¿Cómo? Decir que el hombre nace en pecado. Entonces, sí, y es muy bueno pues, lo que se está tocando. Y yo hablé de eso, de esas cosas. Un profesor, me acuerdo que un profesor de teología estuvo contra de mí. Y dice, pero ¿cómo tú vas a decir que todo el mundo ha conocido a Dios? Yo digo, no es lo que yo digo, profesor, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, porque desde que el hombre espera el nacimiento del Salvador del mundo, porque solamente Israel esperaba el nacimiento del Salvador del mundo. Todos los pueblos del mundo. Más que los judíos. Claro, eso. Ya disculpa, solo que incluso aquí mismo en Venezuela, sería bueno, creo que lo dije una vez, sería bueno que buscaran por internet lo que es la historia de Amalivaca. Y Amalivaca, de acuerdo a la tradición indígena, no recuerdo si era por acá en Guayana, donde se habla de Amalivaca, y cuando a ellos les toca dibujar a Amalivaca, resulta que en su forma, más o menos, es la forma del Señor Jesús, glorificado. Entonces, ¿cómo llega a ellos esta información? Vuelvo y digo, todos los pueblos del mundo han tenido la oportunidad de ser salvos, porque esa es la gracia de Dios, que a todos ellos les ha llegado, pero por diferentes formas, por diferentes maneras, hasta que se presenta Jesucristo. ¿Por qué? Porque son los mismos cielos que cuentan la gloria de Dios. Viene Cristo y dice, yo soy aquel del cual tanto se habla. Ahora el ángel se le aparece a Juan en el libro de Apocalipsis y le dice, el testimonio de Jesús, esta palabra, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, vamos a ver a Jesucristo que nació, el Cristo humano que nació hace 2000 años. Pero el que dice la Biblia que comenzó a morir para dar salvación a la humanidad entera, comenzó antes de la fundación. ¿Para qué? Para que el hombre, incluyéndose él mismo, Jesucristo, naciera. Fundamentalmente, esos son temas muy escabrosos para manejarlos en tan poco tiempo. Y aunque yo quería, pues, y quiero todavía, era aclarar ese punto, ¿por qué dije que habían personas que habían sido salvos sin el evangelio? Pues una cosa que es verdad. Pastor, una cosa allí antes. Bueno, no sé si. Bueno, ahora que. Ya estoy creyendo que vamos a tener que hacer un extra del extra. Un extra del extra más adelante. Esto lo tocamos en el otro. No, más adelante podemos tocar algunos puntos, pero hay un detalle importante en ese asunto de la salvación, de lo que le decía el profesor, de que es imposible y todo eso. Y es el asunto de que el ser humano en general, pero ya que estamos hablando de los cristianos, vamos a meternos un poquito con ellos. El cristiano tiene una necesidad grande de sentirse privilegiado con respecto al inconverso, incluso a otros cristianos. Y ahí se toca un poco eso que declaró Israel, de que el arminiano se aferra a su lado, el calvinista se aferra a su lado, y así cada quien se aferra a su punto para sentirse más justo o más correcto que el otro. Entonces,
incluso hoy en día tenemos que otro día hablaremos de eso, el tema de los judíos mesiánicos. O sea, ya como él ya ser cristiano no es suficiente para sentirse más privilegiado que el resto de los cristianos, es cristiano y judío, Sí. para ser más santo todavía. Entonces, a él, dentro de ese pensamiento, una gente que viene bajo una premisa de que solo hay salvación en Israel, se le dice que un chino por allá en un rincón de la China pudo haber encontrado a Dios por medio de sus otros mensajeros, como lo es la naturaleza, y pudo haber amado a Dios y pudo ser salvo por medio de que la naturaleza le entregó el mensaje que Dios le dio a entregar. Dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que esta naturaleza que Dios mandó a dar un mensaje, entregó ese mensaje a un hombre por allá? ¿Cómo sucedió eso? Mira el detalle este, ¿no? Según muchos de los planteamientos teológicos, uno de los libros de la Biblia que tiene mayor carácter teológico es el libro de Romanos. Sin embargo, mira la importancia del libro de Romanos, que Pablo habla a los romanos y le dice que los hombres conocieron a Dios, pero no quisieron darle gloria como Dios, no quisieron honrarlo como Dios, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos. Entonces, por esta causa, Dios los entregó al punto de que deshonraron su propio cuerpo. ¿Pero qué me llama la atención del punto? Que Pablo dice que conocieron a Dios. No lo conocieron de una manera de una manera de la revelación que recibe el pueblo hebreo. Pero Pablo está diciendo, pero lo conocieron. Y ahí también hay un engaño, que los judíos tampoco conocieron a Dios como la iglesia. No lo conocieron tampoco. Pero vamos a suponer que esas escrituras nos vienen de allá. Pero entonces tenemos a los griegos, en este caso, que llegaron a concluir la existencia de Dios. Y Pablo pareciera que le está hablando a los griegos, a hablarle a los romanos, todo ese planteamiento greco-romano, helenista, y le está diciendo, conocieron a Dios. Eso es importante. ¿Y por qué se revela la ira de Dios desde los cielos? Porque los hombres trataron de esconder la verdad de Dios. Y por eso la ira de Dios se revela desde los cielos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia es por fe y para fe. Estos son puntos muy importantes cuando un hombre judío como Pablo, conocedor de todas estas cosas, llega a escribirle una carta a los romanos y le dice, hay otros pueblos que han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que existe, su eterno poder, Dios se los manifestó por las cosas visibles. Entonces, ¿por qué vamos a estar diciendo los judíos son los únicos que conocen a Dios? No es verdad. No es verdad. O sea, Dios en su justicia, Dios le ha dado a los pueblos la forma de salvarse, de encontrarse con Él, porque esta es la realidad. Solo que el Evangelio eleva estas posibilidades. Pero ¿qué es lo que produce el Evangelio? El Evangelio produce salvación, pero en realidad la salvación ya existía. El Evangelio produce iglesia. El Evangelio produce a la iglesia. La salvación de la iglesia, que es la esposa del Cordero. Y ciertamente, en este tiempo, toda persona que no escuche hablar del Evangelio y no acepte a Jesucristo es culpable. Pero hay personas que no oyeron hablar del Evangelio. ¿Cómo lo consideramos culpable? Sino que Dios tenga que juzgarlo por lo que inscribió en su corazón. Entonces dice la Biblia, bueno, los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Serán juzgados. El juicio va en esa dirección. Sí, que hay algo que es bastante evidente por la parte lógica. Y usted decía hace rato que Dios y construye el mundo, construye todo lo creado sobre la base de la justicia. Y es que aunque cualquiera podría hablar, ¿no? Sobre el asunto del tiempo, de si el cordero es inmolado antes, que si durante. Cristo mismo, cuando está hablando, en una de las tantas veces que él habló, el mejor de los maestros, como diríamos aquí en Venezuela, el papá de los helados o el papá del papá de los helados, Cristo dice que cualquiera que va a construir una casa
Dice, no se sienta primero y analiza lo que va a hacer. Digo, si Cristo dice eso de los hombres, ¿cuánto más? Él mismo, o sea, si él está predicando esto, es porque él lo hace, porque él construye. Y al momento de construir, él mismo está diciendo, ustedes lo hacen. Da a entender, claro, si esto es un consejo que yo doy y yo también construyo, significa que yo lo aplico. Bueno, en realidad, quiero como que decirles esto. Que me ha quedado un vacío allí al hablar con respecto a la salvación y que se pueda entender que puede haber salvación sin Dios, que puede haber salvación sin Jesucristo. No, eso no es posible. Lo que podemos decir es que antes que existiera el Evangelio, había salvación. Pero toda esa salvación está subordinada a Dios y a la obra redentora de Jesucristo desde la fundación. Sí, ya para ir culminando, ¿no? Hay algo que pasa y vuelvo al punto de que nosotros subestimamos la gracia de Dios. Digo, es evidente que la maldad y Satanás se le ha revelado a toda la humanidad. Es una incongruencia pensar que si Satanás se le ha revelado a todos los hombres, ¿por qué Dios no se le ha revelado a todos los hombres? O sea, es inferior en poder, en potencia y en buena voluntad. Porque es una de las cosas que anuncian los ángeles, dicen, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero esa buena voluntad no empezó ahí. Es como te estamos hablando. O sea, yo estaba hablando y estoy analizando el punto de vista. Es que a veces el cristiano se ahoga en un vaso de agua por querer minimizar a Dios a lo que su mente puede abarcar. Digo, es evidente que Satanás, que todas las civilizaciones han conocido a Satanás, eso es evidente. Entonces, ¿por qué hay que pensar entonces que Dios ha estado escondiéndose del hombre? Cuando fue el hombre que se escondió de Dios, y eso lo revela en la Biblia y lo revela en la historia, y es más, esto es fin de mundo. O sea, esto es fin de mundo. Y del programa también. Y del programa, sí. Bueno, que Dios les bendiga.